Hola gente, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que anden todo bien. Bueno, acá estamos por arrancar la clase de Fisiología Muscular número 4. Vamos a hablar sobre musculatura lisa, ya hemos hablado de musculatura estriada esquelética, hemos hablado de unión neuromuscular, hemos hablado de clasificación de fibras musculares. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la fisiología del músculo liso, que tiene algunas variantes y algunas diferencias en cuanto a la fisiología del músculo estriado esquelético. Bueno, ¿cómo podemos clasificar la musculatura lisa? En primer lugar, la podemos clasificar según su ubicación, ¿sí? En si es vascular, si es gastrointestinal, si es urinario, respiratorio, reproductor u ocular. O sea, la clasificamos según el lugar donde se encuentre. En segundo lugar, la podemos clasificar según su forma de contracción. Puede ser un músculo liso fásico, es decir, un músculo liso que se mueve y que es dinámico, o un músculo liso tónico, ¿sí? Que sería como más parecido a lo que sería la contracción isométrica, una contracción estática. Y por otro lado, la podemos comunicar según su comunicación celular. ¿Qué significa esto? Es como se comunica una célula con la otra. Puede ser una célula de músculo liso unitaria o una célula de músculo liso multiunitaria. ¿Cuáles son las diferencias que encontramos en el músculo liso y el músculo estriado esquelético? Bueno, en primer lugar, que el músculo liso tiene menor longitud, ¿sí? Generalmente son más pequeños, tienen menor diámetro, tienen control involuntario, es decir, que van a ser gobernados más que nada por lo que sería el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, y también va a ser gobernado por las hormonas que a veces actúan como neurotransmisores o neurohormonas. Una de las características importantes es que van a ser de contracción lenta y duradera, ¿sí? Y eso tiene que ver porque a veces los músculos del intestino o los músculos de la vejiga o diferentes músculos necesitan tener una contracción que sea duradera en el tiempo para que el órgano pueda cumplir con su función. Otra de las características es, que justamente se encuentra en órganos internos y vasos sanguíneos. Tienen un retículo sarcoplásmico poco desarrollado en relación al músculo estriado, que es un retículo sarcoplásmico muy desarrollado y muy especializado. Y el calcio extracelular tiene una importancia muy importante en la contracción del músculo liso. En cambio, el músculo estriado esquelético es de mayor diámetro, de mayor longitud, es de control voluntario, es decir, responde al pedido del sistema nervioso central, es de contracción rápida y corta, tiene un retículo sarcoplásmico bien desarrollado, con lo cual eso le favorece para su función de almacenamiento y liberación de calcio. El calcio extracelular no tiene gran importancia en la contracción del músculo estriado, sino lo que tiene más importancia es el calcio que se pueda acumular y liberar del retículo sarcoplásmico, y también tiene un sarcómero organizado que trabaja todo de una forma organizadamente. Bien, la fibra muscular lisa la podemos dividir en la podemos clasificar en dos partes. Primero, las células del músculo liso unitario, ¿sí? La célula del músculo liso unitario significa que cuando llega un neurotransmisor a una fibra muscular, esta está conectado a otras fibras musculares mediante enlaces gap, mediante uniones gap o uniones en hendidura, y lo que hace es que el estímulo, es decir, se produce el potencial de acción y automáticamente ese potencial de acción se propaga por todas las células del músculo liso, como por ejemplo, como pasa en la vejiga, ¿sí? O en el estómago o en el intestino. Así que eso es un ejemplo de músculo liso unitario, ¿sí? En cambio, las células del músculo liso multiunitario son aquellas en las cuales las células deben ser estimuladas independientemente. Es decir, cada célula tiene que ser estimulada por una neurona diferente y tiene que generar su propio potencial de acción y su propia contracción. No es que de una célula muscular lisa multiunitaria automáticamente va a estimular otra. No, eso no. Sino que cada fibra se estimula por sí sola.
Y existe un tercer tipo de célula muscular lisa, que es la combinación de los dos, la combinación del unitario y el multiunitario, ¿sí? Formado por la combinación de los dos, y esta la podemos encontrar en el músculo liso vascular, ¿sí? Que el músculo liso vascular tiene la característica de que se contrae y se relaja, se contrae y se relaja y funciona de una forma media como una onda, media peristáltica, y por eso tiene esa característica que combina los dos tipos de fibras musculares. Bien, ¿cuál es la diferencia estructural que hay entre una fibra del músculo liso y una fibra del músculo estriado esquelético? Miren, acá tenemos por ejemplo las imágenes, miren cómo están compuestas la actina y la miosina. Bueno, acá ya tenemos un primer punto. Hay actina y miosina en la musculatura lisa, sí, hay actina y miosina como en el músculo estriado esquelético y como en el músculo cardíaco. La diferencia es que la actina y la miosina va a estar ensamblada, ¿sí? Como a esas pelotitas, a esos cuerpos que se van a denominar cuerpos densos. En vez de que haya discos Z, que eran esos discos en zigzag, van a estar ensambladas acá a estos cuerpos densos. Y esos cuerpos densos también van a estar ensamblados entre sí por unos citoesqueletos que van a unir un cuerpo denso a otro cuerpo denso. Las células musculares también van a estar unidas entre sí mediante tejido conectivo, que van a hacer que una célula se una con la otra. Y todas estas características, ¿sí? Si bien van a hacer que la actina y la miosina funcionen igual que en el músculo estriado esquelético en el sentido de que van a generar un golpe de fuerza para contraer los músculos, esta característica de estructura que tiene el músculo liso hace que cuando se contrae el músculo no tenga una forma concreta, sea amorfo, se pueda contraer de cualquier forma. Por eso se dice que es un músculo en donde sus fibras musculares están desorganizadas, a diferencia del músculo estriado esquelético. Ahora bien, dicen, acá tenemos la importancia del calcio, ¿sí? En la contracción del músculo liso. Y miren, tenemos diferentes formas en las cuales el calcio ingresa a la célula muscular. Por un lado tenemos el calcio que ingresa por canales dependientes de voltaje, ¿sí? Es decir, la membrana celular cambia su voltaje porque es estimulado por una neurohormona y se abren canales de voltaje e ingresa calcio. Por otro lado, tenemos segundos canales de calcio dependiente de segundos mensajeros, y ahí tenemos un receptor unido a una proteína G, que lo que va a hacer es va a transformar una enzima, ¿sí? En este caso la PIP2, ¿sí? Va a ser transformada en inositol trifosfato, ¿sí? Luego de pasar por un proceso enzimático, y este inositol trifosfato lo que va a hacer es va a llegar al retículo sarcoplásmico y va a hacer que se libere calcio en el retículo sarcoplásmico. Y el calcio, bueno, va a ser el que va a generar la unión a la calmodulina, que esta es una de las diferencias que tiene con el músculo estriado, que lo vamos a ver después, ¿sí? Y va a generar la contracción. Y otra forma, ¿sí? Que tenemos de que ingrese calcio es a través de los canales de calcio dependiendo del ligando, ¿sí? Es decir, un receptor capta el neurotransmisor, ese receptor va a estar unido a proteína G y la proteína G va a abrir canales dependiendo del ligando. ¿Cómo es el mecanismo de contracción del músculo liso? Bueno, en primer lugar lo que va a pasar es que va a ingresar calcio, ¿sí? Ese calcio va de las diferentes formas que vimos anteriormente, de las tres formas, ¿sí? Ese calcio va a activar al retículo sarcoplásmico para que libere más calcio, y ese calcio se va a unir a la calmodulina, ¿sí? Calcio-calmodulina, complejo calcio-calmodulina. El complejo calcio-calmodulina va a actuar sobre una enzima que se llama miosina quinasa. Y la miosina quinasa va a ser una enzima que lo que va a hacer es va a actuar en las cabezas de miosina, haciendo que el ATP, ¿sí? pueda fosforilar, y así se pueda generar una gran cantidad de energía para poder
producir la contracción muscular, ¿sí? Es decir, la enzima miosina quinasa, ¿sí? Va a actuar en las cabezas de miosina para poder generar ATP y que ese ATP sirva para generar el golpe de fuerza y generar la contracción muscular. Características del músculo liso. Bueno, tiene miosina, eso ya lo venimos viendo. No contiene complejo troponina-tropomiosina como el músculo estriado esquelético. La fuerza de contracción se transmite por uniones gap en las unitarias, ¿sí? No tiene disco Z, tiene cuerpos densos. Esa es una de las diferencias estructurales. Las contracciones son más prolongadas y también más lentas. Y la frecuencia y la fuerza de contracción es menor, ¿sí? Genera menor fuerza de contracción. Y también tiene menos gasto de ATP, y esto tiene una característica fundamental. Porque a veces las contracciones del músculo liso tienen que ser muy largas, ¿sí? Entonces necesitan tener una forma de economizar el ATP justamente para que esas contracciones sean prolongadas. Bien, entonces, ya dijimos que el calcio se une a la calmodulina, se produce el complejo calcio-calmodulina, y este actúa con la enzima miosina quinasa para generar ATP en las cabezas de miosina y así que se produzca la contracción del músculo liso. Ahora, ¿cómo se relaja el músculo liso? Bueno, cuando disminuye la concentración de calcio porque ya se dio el estímulo que activaba el ingreso de calcio, ¿sí? La enzima miosina quinasa va a ser corrida por una enzima que se llama miosina fosfatasa. Y esa miosina fosfatasa lo que va a hacer es va a hacer el efecto contrario a la miosina quinasa, ¿sí? Si lo que hace la miosina quinasa es que iba a hacer que se genere energía a través en las cabezas de miosina para poder generar la contracción, la miosina fosfatasa va a hacer lo contrario, ¿sí? Va a hacer que el ADP se una al fosfato y va a dejar de haber una ruptura de enlace que va a generar energía y por ende se van a ir desprendiendo las proteínas y se va a ir relajando el músculo lentamente, ¿sí? Luego se separa el calcio de la calmodulina a medida que va disminuyendo la concentración de calcio. El calcio sale al líquido extracelular, ¿sí? A través de bombas intercambiadoras de calcio y el músculo liso se relaja. Esa es la forma en la cual se relaja el músculo liso. Y tenemos diferentes tipos de músculo liso, ¿sí? Tenemos músculo liso fásico, que es el primer ejemplo en donde el músculo se contrae y se relaja. Tenemos músculo liso fásico, pero que alterna contracciones rítmicas, ¿sí? Como en el segundo caso. Tenemos músculo liso tónicos, ¿sí? Es decir, que un músculo está relajado y de repente se contrae, ¿sí? O en el tercer caso, sí, como en el caso de un esfínter, es que el músculo liso tónico generalmente está contraído, ¿sí? Está contraído, pero por ejemplo en determinado momento se relaja, ¿sí? Para que pueda, por ejemplo, si es en el caso de un esfínter esofágico, para que pueda pasar el alimento, ¿sí? Entonces está generalmente tónico y por momentos se relaja. Y tenemos músculo liso tónico, ¿sí? Como el músculo liso vascular, que es el que decíamos que combina, ¿sí? Varias formas de contracción para generar como esa forma de onda, ¿sí? En donde el músculo se va contrayendo y se va relajando, se va contrayendo y se va relajando constantemente, según la necesidad, ¿sí? Del capilar o de la arteria o de lo que se necesite. Y acá tenemos los tiempos de contracción, ¿sí? Vemos que el músculo estriado esquelético tiene una contracción que se genera por un potencial en espiga que es muy rápido. El músculo cardíaco va a tener un tiempo de contracción un poco más prolongado que el músculo esquelético. Y por último tenemos que el músculo liso, por todas esas características que estuvimos nombrando, va a tener una contracción mucho más prolongada que los músculos anteriores, que el músculo estriado esquelético y que el músculo estriado cardíaco. Bueno,
Espero que les haya gustado esta clase, que les haya servido. La información fue sacada del libro Guyton Hall de Fisiología Médica y del Silverton de Fisiología Humana. Es un tema muy interesante para saber, así que bueno, espero que les haya gustado. Les agradezco que hayan visto el video. Acá les dejo por si les interesa las redes sociales, acá me pueden encontrar. Y si les gustó, les pido por favor que se suscriban, que a mí me ayuda un montón para seguir generando contenido. Y que me comenten si les interesaría hablar de algo o hacer algún video, así lo podemos hacer más adelante. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande y nos estamos viendo. Chau, chau.